La biblioteca Hart Memorial Central fue el escenario elegido para el lanzamiento en la ciudad de Kissimmee del libro Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, Crónica de un Proceso, del autor dominicano Francisco Zuazo. Este libro cuenta la historia del surgimiento de la Fuerza del Pueblo, sino que este libro es una confluencia de historia. El evento reunió a miembros de la comunidad dominicana y líderes políticos interesados en conocer más sobre esta obra que documenta un momento importante de la política contemporánea en la República Dominicana. La obra que se está poniendo así en manos de ustedes, secular, es una obra importante de carácter histórico. En sus páginas, el autor ofrece una mirada detallada a los acontecimientos políticos que llevaron a la creación del partido Fuerza del Pueblo, tras una ruptura dentro del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019. El libro también analiza el liderazgo del expresidente dominicano, Dr. Leonel Fernández Reina. Es un presente del Condado Ford por su aporte con ese libro a Francisco Zuazo. Gracias. La cual es un detalle. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, damas y caballeros. Se me ha encomendado esta difícil maestría de ceremonia, porque esto es un acto indudablemente histórico. Nos sentimos muy orgullosos. Mi nombre es Ana Rosa Arias y agradezco a la Comisión Especial de la Fuerza del Pueblo, seccional de Florida Central, por la oportunidad que me brinda de compartir esta noche con este panel tan maravilloso, tan exclusivo, que han recorrido, han montado en aviones y muchos de ustedes han recorrido muchas horas en carretera. Le doy la más cordial bienvenida exclusivamente al licenciado Antonio Florián, secretario general del Partido de la Fuerza del Pueblo. Para que quede un fuerte. Un hombre que ha tomado la iniciativa de preservar estas memorias tan importantes para el desarrollo del Partido Fuerza del Pueblo. Y hay un pensamiento que me llamó mucho la atención para comenzar y romper el hielo esta noche, y es del profesor Juan Bosch. Solo quien reconoce la grandeza ajena puede ser grande, y que los que discuten la gloria de otros carecen del derecho a disfrutar la propia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Esta noche estamos aquí para rememorar un acto muy importante de un libro que se va a lanzar esta noche, que es el lanzamiento del libro Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, Crónica de un Proceso. La historia me dio la oportunidad de compartir con ustedes este esfuerzo académico. Pero hay algo más importante aún. Este libro no solamente tiene un carácter académico, un carácter histórico, sino también que este libro nosotros podemos convertirlo en un instrumento de lucha, en un instrumento de propaganda y en un instrumento de recaudación económica. Vamos a dejar al ingeniero Arias para que nos presente a los invitados que nos van a acompañar ya en esta parte final del programa. Adelante. Bueno, yo no quiero presentar a esta joven porque es parte del programa de nosotros allá, y que ella misma se presente porque ella es parte de
Elenco. de este elenco. Buenos días. Bueno, gracias, muy buenos días a ustedes. La verdad es que nosotros desde la República Dominicana, el poder estar aquí en la ciudad de Miami para poder compartir con nuestros hermanos ciudadanos dominicanos y también con otros invitados más, es para nosotros de gran satisfacción, y esa es una gran oportunidad que se le da tanto a nuestro país allá en República Dominicana como a los dominicanos que están aquí en el país. ¿Qué hacen ustedes por aquí en Miami? Explíqueme a ver. No, pero espérate, termina de presentarlo. Sí, siga. Bueno, aquí tenemos con nosotros al doctor Francisco Suazo. El doctor Francisco Suazo es un destacado intelectual, es un destacado académico de la Universidad ¿Me la Autónoma. puso a trabajar usted? Ay, Dios mío. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran investigador. Es también un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, que yo sé que nos encontramos aquí porque ha tenido un gran periplo en toda la Florida, Tampa, Orlando, ciudades de Orlando y en Miami, con la presentación del libro Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso que ya fue también en la República Dominicana presentado, pero no podíamos dejar que esta gran comunidad de dominicanos en el exterior, como está en Miami, dejara de tener. Así que le faltó nada más que es amigo mío. Amigo y colega. Y colega, sí, así es. Vamos a ver, doctor. Bueno, nada, estamos por aquí en la Florida, a petición de los compañeros, porque la obra Nacimiento de la Fuerza del Pueblo ha concitado un gran interés. A raíz de su puesta en circulación el 1 de diciembre en el auditorio Profesor Juan Bo de la Biblioteca Nacional. Y entonces, después de ahí, los compañeros, por ejemplo, de San Juan de la Maguana nos pidieron que fuéramos a presentarlo allá. Lo presentamos el 7 de febrero. Y después, bueno, ya los compañeros de aquí de Florida agendaron para su presentación en Orlando el día 5, en Brevard, en Tampa, y aquí en Miami lo presentamos el día 7. Dado el interés que ha concitado el libro, no solamente dentro de los militantes de la Fuerza del Pueblo, sino en todos aquellos dominicanos y estudiosos interesados en la historia política y sobre todo en cómo se produce el fraccionamiento, por qué se rompen los partidos políticos. O sea, el libro no solamente narra la historia del nacimiento de la Fuerza del Pueblo. Hemos hecho un esfuerzo académico donde hay condensado 25 años de historia política de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de un manual político. Muy bien. Sí. Que sirve para adicionar o para educar dentro Claro. de lo que podría constituir de qué manera se puede hacer un partido político. Bueno, Está ahí. vamos a decir que ahí está la experiencia de cómo se actuó para formar la Fuerza del Pueblo, que podría ser un manual de cómo. Lo ideal sería, para fortalecer el sistema de partidos, que los partidos no se... Si hay capítulos ahí que dicen cómo no romper un partido. Eso es lo ideal. Eso es lo importante. Hay consejos ahí donde dice que los partidos deben tener como eje fundamental el principio de unidad. Así mismo. Yo le diría que es una experiencia como repetida, aunque creo que hay algunas experiencias anteriores, para que uno pues no se remonta tan para allá atrás, pero podemos decir que el PRM vivió una situación similar, una división interna, y en este caso no hubo que comprar un partido como el caso de la Fuerza del Pueblo. ¿Que no hubo qué? Que digo, no hubo que comprar partido, porque el papá de Luis Abinader tenía uno. En este caso, yo entiendo que el Partido de los Trabajadores, ese señor, no fue una negociación que se hizo. Justamente, qué bueno que usted me da la oportunidad. Ok, vamos a ver. Porque vamos hay a ver. parte en ese libro de eso. Nos hemos hecho acompañar justamente en las presentaciones del libro de Antonio Florea, mejor conocido como Peñita. Porque esa es una de las grandes mentiras que se ha vendido, de que se compró el Partido de los Trabajadores Dominicanos para dar origen a la Pues Fuerza del Pueblo. así lo hago. Claro, Antonio Peñita ha desmentido públicamente
desde el inicio el hecho de que hubo dinero por el medio para producir la fusión entre lo que era el ¿Cómo Partido se dio entonces? Explique Claro. para que el país y aquí la diáspora pues conozca. Justamente cuando estaba escribiendo el libro tuve la oportunidad de conversar con el presidente Fernández y le decía: presidente, hay una pregunta como investigador que si la respondo de manera particular será pura especulaciones lo que diré en el libro. Y él me dijo: ¿y cuál es esa pregunta, Francisco? La pregunta es: ¿por qué el PTD para formar la Fuerza del Pueblo y no otros de los partidos políticos que apoyaban al doctor Leonel Fernández? Bueno, pues él me dijo: por un asunto de identificación ideológica y porque el PTD es el partido más parecido al PLD primigenio de donde nosotros provenimos. Es decir, tenía el PTD una estructura de cuadro, tenía un legado que es el legado de la raza inmortal de Manolo Tavares Justo y de las hermanas Mirabal. Recordemos que en el 63, cuando se produce el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, quien primero se alzó a la montaña para defender la Constitución fue Manolo Tavares Justo. Y la Fuerza del Pueblo surge de la lucha por la defensa de la Constitución del 2010. Fíjense ese paralelismo. Manolo en el 63 sube a defender la vuelta de Juan Bosch al poder con la Constitución del 63 sin elecciones, y la Fuerza del Pueblo surge en la lucha por la defensa de la Constitución para que no se violentara el texto constitucional para una nueva presentación del presidente Danilo Medina. Entonces hay una similitud, o sea, hay una concordancia de legado entre lo que representa el doctor Leonel Fernández y lo que representaba en ese momento el Partido de los Trabajadores Dominicanos, hoy Fuerza del Pueblo. Ya, o sea, aclarado que ahí no hubo que no hubo compra ni venta. Ahí lo que hubo fue comunidad de ideología, comunidad de intereses políticos. Y me permite decirle, licenciada, hubo un comunicador, que me voy a reservar el nombre, que fue quien dijo que se había mediado con dinero. Ese comunicador después se retractó y en un momento determinado le pidió excusa públicamente al señor Antonio Floriano. Y eso ya en lo que ha sido los diálogos y la comunicación en la República Dominicana, eso ni siquiera se menciona, porque en el momento de la efervescencia de la problemática en la vida política, cuando surge el fraccionamiento del PLD y se forma la Fuerza del Pueblo, entonces se comenzó a tergiversar y a tejerse, porque es normal. La política dominicana, nosotros sabemos que es una política muy candente, es una política de mucho calor, es como el béisbol, ¿verdad? Es como el dominicano. Es como nosotros somos. Exacto. Y nos gusta tejer. Somos dominicanos, tenemos muchos valores, pero nos gusta tejer cuando no tenemos argumentos en un momento determinado para poder explicar un hecho. Y entonces, como no tenían todavía los argumentos, ¿por qué Leonel Fernández se va al PTD? Pero ustedes saben lo que significó el PTD, la historia, como lo dijo el doctor Francisco Suazo, desde tantos años con Manolo Tavares. Yo no diría que Leonel Fernández se fue al PTD, usted me va a disculpar. No, yo diría que Leonel Fernández se alió al PTD para formar la Fuerza del Pueblo. Exacto, está bien. Pero eso de que se fue para el PTD. Claro. Mire, licenciada, déjeme decirle que cuando los programas se hacen así, fuera de estudio, usted se puede vestir de verde. Es que somos verdes los dominicanos. Perfecto, pero verde. Yo le quiero decir que cuando usted vaya al estudio, usted sabe que yo sé que no veo el verde, porque el estudio propiamente, con la presencia de ustedes como hombres, porque allá usamos croma. Son verdes. ¿Cuáles actividades tiene el doctor Fernández por la Florida en este recorrido? Bueno, el doctor Leonel Fernández llegó el domingo 8, el lunes estuvo en un taller de un emprendedor dominicano, diseñador de autos, visitándole, muy interesante, que diseña autos de alta gama. Ayer se inició el torneo de golf con Marichal, que es una actividad propia de la Fundación Global.
Anoche tuve una cena con el Esa es una actividad de rico. Bueno, es una actividad. Sí, no me diga que no, licenciada. De deportista. No. El Gente golf, que tiene su chelito. el golf no lo juega la gente pobre. Vamos a Eso- como dice, a matar el gallo en la funda. Sí. ¿Cuánto cuesta inscribirse para ser partícipe de ese No, torneo? pero No, está para bien. ser partícipe de ese torneo, No, pero- amigos del doctor Leonel Fernández Ajá. quieren colaborar para la Fundación Global, que es un centro de pensamiento de la democracia y de investigación en la República Dominicana. No, pero está bien pensado. Sí. Está bien pensado. Ellos colaboran. Porque hay que ir a los nichos Pero donde se consiga. Si usted ¿verdad? quiere puede ir. Nosotros Bueno, usted puede que ir. se puede ir. A tirar su bolita y cosa. Para yo poder ir a tirar bolitas con el golf, yo tengo que pagar una membresía en el Club Santo Domingo. O si me voy a la Romana, tengo que también pagar una cantidad Pero eso es enorme, allá, doctor. Pero es aquí, grandísima. doctor, Es es aquí. aquí. Y aquí por igual, en los clubes de Pero aquí. usted es un amigo de nosotros. Y nosotros invitamos Bueno, a que usted me va a llevar como infiltrado, como No, usted no será un Este, infiltrado. cosa. Nunca será un infiltrado, sino un invitado. Pero ese es un juego de rico. Pero lo que quieran colaborar es leer a los amigos. Pero que es quieren bueno saber que colaborar. Leonel Fernández no solamente está dentro de las clases, vamos a decir, tratos bajos o populares, para decirlo más bonito, estratos medios, sino también en los estratos altos. Es importante. Eso no tiene nada de malo. Es un Lo único líder. que yo estoy diciendo es que lo del golf es una actividad para gente rica. Seguimos entonces con el gol. Bien. ¿Qué más tiene? Bueno, esta noche hay una cena. Hoy se recaudan en De esa la- actividad de de la golf premiación. no menos de 40 o 50 millones de dólares. Ay, Dios santo, pero nosotros con 40 millones de dólares, dice. Ojalá que sus palabras sean benditas. Sí, no. Porque, Pero eso es porque imposible. además, Eso ojalá No, que sus porque ahí palabras, nada más va la gente de pero cuarto. ojalá que sus palabras sean benditas, porque además esas recaudaciones sirven para la formación de profesionales que el país necesita. Pero con 40 millones se hace la fundación una hidroeléctrica ya. Claro. Porque Eso es la verdad. fundación, pero a mí me dijeron que la fundación, los estudiantes que van ahí tienen que pagar. Bueno, sí, pero también hay programas de beca en la fundación. Ah, ok. Y hay cursos que son, por ejemplo, los ciclos de conferencias son gratuitos. Y una conferencia con un experto internacional en todas las partes del mundo cuesta dinero. Y cada vez que se lleva a un conferencista internacional de alto nivel, esas actividades son abiertas al público. Sí. De todos los niveles. Entonces, deberían de convertirla en y un- son publicitadas. Funglode como centro de pensamiento publicita las actividades que son de acceso gratuito 5. para el público. O sea, ¿Y mañana qué tiene Fernández? ¿qué tiene el doctor Fernández? Bueno, ustedes saben que la visita del doctor Fernández aquí a Miami, aunque han incluido algunas actividades políticas, pero ha sido todo con respecto a la fundación. Todavía no tengo la agenda de qué tiene, pero yo estoy segura que tendrá muchas actividades porque... Se ha hablado, yo he ido en los corrillos que Al clásico. está calentando el bueno, brazo sí, para... sí, mañana, bueno, Se ha sí, rumorado sí, que va a lanzar la Se ha primera sí, se ha obra. rumorado. Se va a ha estar. rumorado. Bueno, Eso yo es lo que se ha estoy rumorado. diciendo. Yo lo que sé que mañana el presidente va a Pero es darle que, apoyo es a que nuestro a él, a él no le luciría porque nunca segunda qué? parte fueron mejor y ya el presidente Abinader fue y tiró la primera bola. Bueno, no, Entonces, pero no es segunda parte, han sido mejor. El doctor Luis Abinader es una segunda parte que vino después de Leonel C. 3 veces presidente de la República y no se puede decir que no, pero que ya Abinader tiró una primera yo no- bola. no tengo y información. ahora No, Leonel que doctor, ha tirado porque una es la primera bola del juego más importante entre Venezuela y República a Dominicana. los amigos Yo dominicanos les que puedo pueden asegurar a verlo. ustedes que eso va a ser una verdadera Está alegría. todo lleno. Claro, yo tuve la oportunidad de ir al juego entre República Dominicana y... ¿cuál fue? Ayer fue con Y Holanda, Israel Holanda. y Netherlands y los países, Holanda. Bueno, y los estamos- Países Bajos y el Eso estaba play, lleno. el play estaba Lleno. totalmente lleno. Sí, porque estaba y la tengo la expectativa. suerte de que me han regalado una taquilla para ir al juego de mañana. Pero ya me han hombre, dicho, dichoso. ya me han pero dicho- no me deje esta dama. la dama se No va a me quedar deje viéndola estar- con mi hermana en la casa En la porque casa. solamente había una taquilla No, disponible. no hay disponibilidad ya. Ya no había disponibilidad, o sea, alguien que tenía una taquilla, bueno, la esposa de mi hermano, Olga Hernández,
Me dijo, Francisco, pero vete tú con Raúl al play y Gisela y yo nos quedamos viéndolo en la casa. Muy bien. Y ya me ha dicho Raúl, el juego a las 8 y Raúl me ha dicho... Pero ve y cámbiale la acreditación tuya. Para poder encontrar parqueo. ¿Qué es lo que hay, doctor? Me La gusta acreditación de una acreditación para que... para ir a la juego. Para, claro. Ay, pero yo estaría encantada. Contenta tú. Claro, porque representar, ustedes van también, ¿verdad? No, nosotros nos vamos mañana. Pero representar déjenme la representación de este grupo. Nosotros estuvimos en los juegos de calentamiento. No, en los de ayer, antes de ayer y eso. Pero ya tenemos muchos días fuera del país y tenemos trabajo por allá. Bueno, yo espero que a Venezuela le... Pero nosotros lo vamos a hacer igual, nos vamos a sentar en la televisión yo a ver. Espero que a Venezuela le hagamos igual que como le hicimos a Netherlands, que le ganamos por nocaut, igual que como lo hicimos a Israel. Yo no creo que Venezuela sea tan fácil, pero es el deseo. Es el deseo. Como tienen el deseo los pronósticos dicen. Como tienen ellos el deseo de derrotarnos. Los pronósticos dicen que le ganamos por más de 5, por 5 más. Don Francisco, dígame una cosa. ¿Y ustedes ya han contemplado la posibilidad o no la eventualidad ahí latente, a la mano, de que Leonel Fernández se va a enfrentar a un Gonzalo Castillo que lo venció ya en el año 2020? ¿Cómo que lo venció? Justamente lo venció 37-5. No. No, ¿cómo que no? Esa es otra falacia. Justamente demostrado. O sea, con 37% Gonzalo Castillo y Leonel Fernández un 6 de 5. octubre, el grupo de González Castillo montó un tremendo fraude contra el doctor Leonel Fernández. Ok, fue un fraude. Nosotros estábamos en un recinto electoral, justamente en el Fernando Arturo de Meriño. Y yo me extrañé cuando antes de cerrar el recinto electoral a las 6 de la tarde, ya habían comenzado a transmitir boletines. Eso es inconcebible, pero aún así... La Junta Central. Sí, claro, de manera oficial. Antes de cerrar los recintos electorales, antes de cerrar los recintos electorales, habían comenzado a emitir boletines. Pero aún así, Leonel Fernández... ¿Quién era el presidente de la Junta? Leonel Fernández, Castaño Guzmán. Castaño Guzmán. El hombre que en febrero... Pero aún así, casi con un 90% de los escrutinios ya comprobados, Leonel Fernández llevaba una gran ventaja. Y en toda la parte del mundo, cuando se marca una tendencia, esa tendencia es difícil revertirla. Pero aún así, a las 3 de la mañana... Pero él ganó internamente también dentro de la primaria del PLD. Nosotros somos de la circunscripción número 1. Y en la circunscripción número 1, Leonel Fernández ganó el 100% de la mesa. El 100% de la mesa. Gonzalo Castillo no ganó una sola mesa. Eso lo explicamos también aquí. Eso también lo explicamos aquí. El fraude de la primaria del 6 de octubre del 2019, que fue lo que desencadenó la crisis que da origen al nacimiento de la Fuerza del Pueblo. También lo explicamos en este texto. Este texto justamente creemos... Lo que sí, como dice la licenciada, estamos hablando de un hombre que fue 3 veces o por 3 periodos presidente de la República, dejó una buena impronta, porque eso es indiscutible. Yo entiendo que la República Dominicana tiene un antes y un después de Leonel Fernández. Lo que ya naturalmente pensaba como que lo mejor era que se fuera a sentar en una mecedora ya, porque ya está viejito. ¿Cómo se siente? En la República Dominicana... Digo, Balaguer porque no siendo ciego, pero... Para algunos, en la República Dominicana está pendiente de la segunda gran ola. Para mí yo digo que es la tercera gran ola de transformación. ¿Por qué yo digo que es la tercera gran ola de transformación? Porque yo como académico pienso que la primera gran ola de transformación se inició con la Constitución del 63, que fue interrumpida con el golpe de Estado. La segunda gran ola de transformación se inició en el año 96 con el ascenso al poder de Leonel Fernández. Y termina con la interrupción, esa gran ola de transformación termina con la interrupción de la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Para iniciar esa tercera gran ola de transformación, se va a iniciar con el ascenso al poder de Leonel Fernández, ahora en las elecciones del 2028. Pero para terminar, porque nos están haciendo señas que nos tenemos que ir, para concluir.
Pero si en 3 periodos de gobierno no tuvo él la flexibilidad de hacer esas transformaciones, ¿la va a hacer ahora? Claro que la tuvo. Pero tuvo 3 oportunidades para hacerlo. Pero las hecho. Y todo lo que hizo. Institucionalizó el país. Antes inició el proceso de institucionalización. Hay que reconocer que inició el proceso de institucionalización. Y modernizó también, y modernizó el país. Sí, él tiene una impronta, eso es indiscutible. La pista para que cualquier avión despegue. Eso no se puede, no, como lo está haciendo Luis ahora. Un avión supersónico que va porque Danilo no fue mal gobierno, pero Danilo trabajó mucho. No, porque Luis es una estación espacial. Ese es Luis. Vamos para el espacio nosotros ahora. Con Luis. Luis cogió el avión sin rumbo para allá arriba. Si nosotros, bueno, pero eso es lo que yo creo, que no tiene rumbo, y por eso no vamos a llegar. Nosotros nos vamos ya para Santo Domingo. Gracias, señores, miren, ¿qué le digo? Gracias por acompañarnos, y a todos los dominicanos que residen aquí en Miami y que residen en todo el mundo, pues agradecemos que hayan estado junto a nosotros en estos 2 días de transmisiones que hemos realizado desde aquí, desde Mili Restaurant en esta ciudad de Miami. Queremos hacer un agradecimiento especial a don Héctor Mercedes por las facilidades que nos ha brindado aquí desde este restaurante especial, a todas las personas que han participado en este programa, que han sido muchas, y lógicamente nuestro agradecimiento muy especial a un profesional de la comunicación que reside aquí y quien pues ha resultado ser nuestro anfitrión. José Alberto Matías, no tenemos palabras para agradecerte toda esta distinción y todo esto, toda esta ayuda y este soporte que nos ha dado. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a que, como siempre, sigan acompañándonos desde BTV en tanto los principales sistemas de cable del país, como a través de los diferentes medios electrónicos en donde estamos para todos ustedes. Aquí a la licenciada y a don Francisco Suazo, pues le deseamos que tengan una buena estadía, y nuestros saludos especiales para el presidente Leonel Fernández. Gracias, muchas gracias. Señores, gracias a ustedes. Nos vemos por allá por Santo Domingo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta puesta en circulación del libro Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso. Nuestra República Dominicana, a través del tiempo, ha vivido varios procesos para fortalecer lo que es nuestra democracia, desde el mismo nacimiento de nuestro país en el año 1844, agudizándose más en el 1961, y todos estos procesos que hemos mantenido para llevar a cabo lo que es la democracia de la República Dominicana. El 17 de octubre del 2019, para fortalecer la democracia de nuestro país, nace la Fuerza del Pueblo. Hoy vamos a conocer en detalle, con la presentación de este libro, todo el proceso y la crónica que queremos llevar a todos ustedes. Agradecer la presencia en este lanzamiento del presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Acompañando al presidente Leonel Fernández, nuestro vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Radamés Jiménez Peña. Nuestro secretario general, Antonio Florián. Queremos hacer una mención especial, y como panelista en esta importante entrega, el doctor Rafael Alburquerque. En nuestra mesa principal o presentación de paneles, Borja Medina, miembro de la dirección central. Y con nosotros el anfitrión y autor de nuestro libro, Francisco Suazo Rosario.
Para el inicio vamos con la semblanza y llamamos con nosotros a la profesora doctora Gisela Romero. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, presidente. Gracias a los miembros de la dirección política. Gracias a los miembros de la dirección central. Gracias a todos ustedes. Hablar de Francisco Suazo, voy a tener que ser un poquito objetiva, pero es difícil yo serlo por completo. Su experiencia profesional está resumido en esto. Es doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Ciencia Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco. Es especialista en Derecho Público por la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Es licenciado en Derecho, graduado con honores de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un máster en Ciencias con énfasis en Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tiene maestría en Alta Gerencia Pública con un título oficial de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Madrid. También tiene un título de Alta Gerencia Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en conjunto con el Instituto Global de Altos Estudios. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo esto va a decir por qué trabaja en todo esto que voy a decir. Es profesor actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la Escuela de Derecho. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es coordinador del doctorado de la Universidad del País Vasco con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido profesor de la educación secundaria, junto con lo que acabo de decir, lo que es la educación universitaria. Ha sido invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la beca Fulbright para observar y trabajar en un proyecto de lo que es el medio ambiente, para observar la diversidad medioambiental de los Estados Unidos. Ha sido gerente de gestión ambiental en la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Supervisor de programa de pagos de servicios ambientales, eso en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y otras instituciones. Fue director general de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, encargado del mismo departamento cuando era la antigua, que antes era Secretaría de Recursos, era un viceministerio de Recursos Naturales. Encargado del Departamento de Educación Ambiental del Museo Nacional de Historia Natural. También ha sido encargado de Recursos Humanos, director de Educación Ambiental de la Subsecretaría de Recursos Naturales. Ha sido en las instituciones privadas, fue también técnico representante encargado de los productos de control de plagas de la empresa Fersan. Entonces,
También ha trabajado con proyectos para las Naciones Unidas. En la universidad ha recibido varios reconocimientos por su entrega. Ha recibido también reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, reconocimiento en la gestión de calidad del Departamento de Educación Ambiental. También ha sido investigador, tiene varias investigaciones como son la evaluación de las políticas ambientales en recursos naturales aquí en lo que es la República Dominicana, que es su tesis de doctorado que ya está para trabajarse, para imprimirse, editarse en un libro. Tiene varias investigaciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otra investigación es sobre el estudio del impacto de residuos sólidos en el litoral sur de Santo Domingo, en el área comprendida desde Jaina hasta el Osama. También investigaciones como las relaciones laborales en el sector público centralizado de la República Dominicana. Como ustedes ven, tiene varias experiencias y varias investigaciones porque es ingeniero agrónomo, abogado y también ambientalista. Entonces, muchas publicaciones, varias publicaciones en diferentes instituciones en revista indexada. Ha sido conferencista de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, de la Universidad Madre y Maestra, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, etcétera, entre otras experiencias. Diferentes cursos, diplomados, etcétera. Entonces, me gusta resumir, pero le voy a hacer una anécdota. Un día me encuentro en una actividad donde se está haciendo un libro de varios poetas, están haciendo una discusión en la parte cultural y me encuentro con el presidente Fernández y le digo, bueno, presidente, Francisco está en su condición aquí de poeta, de escritor, porque tiene un libro de poesía escrito y publicado. Otro día nos encontramos con el presidente Fernández y se está reuniendo el sector agropecuario, la persona que trabajan con la producción de aguacate, y entonces Francisco está, y yo le digo, bueno, pero ¿y qué tú le decías al presidente Fernández, a la gente que está aquí? Bueno, pero que él es productor, como ingeniero agrónomo, le encanta eso, productor de aguacate. En otras ocasiones está Francisco también en una actividad y están en un trabajo con investigadores. Entonces, como le digo, también es investigador. Entonces, me recuerdo de algo que nos dijo el presidente Fernández y yo le digo, pero este hombre tiene múltiples actividades y formación. Y me dice, recuerde, Gisela, que Francisco es un hombre de renacimiento. Y entonces así tenemos que ser nosotros también, que tengamos la oportunidad de formarnos de manera íntegra en diferentes áreas. Así que ese es Francisco Suazo Rosario. Ha sido la lectura de la semblanza de nuestro autor, encargado, la profesora doctora Gisela Romero. Agradecer aquí la presencia de los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, en su mayoría presente. Un aplauso que se siente bien fuerte para ellos. Al igual que los miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo que están presentes aquí. Ese aplauso distinguido para ellos. Agradecemos una comisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo presente en esta actividad, encabezada por el maestro Radamés Silverio, que es vicerrector de investigación y posgrado, en representación del rector magnífico
maestro Editrudy Beltrán, que está con nosotros. Gracias. Lo acompañan el maestro Héctor Pereira, quien es de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Con nosotros en esa comisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también está el maestro Antonio Medina Calcaño, director de Relaciones Internacionales. Con nosotros también la profesora Juana Inés Ferrera, quien es la directora de posgrado de la Facultad de Ciencia Jurídica y Política. El profesor José Casalo, que es el secretario general de la Escuela de Derecho. También se encuentra con nosotros el maestro Pantaleón Paniagua. Ellos son una comisión que vienen en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la presentación de la obra La Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso. Está a cargo del ex vicepresidente de la República, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Con todos nosotros, el doctor Rafael Alburquerque. Muy buenas noches, compañero presidente, doctor Leonel Fernández, compañeros miembros que me acompañan aquí en el escenario, el autor Francisco Suazo Rosario, el compañero secretario general de nuestro partido, nuestro querido Peñita, aunque se llama Antonio Florián. Al compañero Rodríguez Borja, al compañero vicepresidente del partido, compañero Radamés Jiménez, miembro del comité de la dirección política, y sobre todo los invitados que hoy nos acompañan en esta noche. Este libro del profesor Francisco Suazo Rosario, que como dijo Isela, no es solamente abogado, tiene el mérito de tener en su persona varios títulos, es un intento y bien logrado de darnos a conocer el proceso que sirvió de nacimiento a la fuerza del pueblo. Como profesor investigador que es de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente pone en este libro sus conocimientos de investigador para darnos a conocer ese proceso que llevó varios años y que gestó finalmente el alumbramiento de lo que sería ya en octubre del 2019 la fuerza del pueblo. Y eso nos alegra. No solamente le damos la bienvenida a este volumen, sino que felicitamos a su autor porque no es usual en nuestro país que se elaboren análisis de un determinado hecho político en los momentos en que se vive su gestación y su nacimiento. Generalmente los dominicanos dejamos pasar el tiempo y entonces tratar de investigar en fuentes históricas, escritas y orales, qué ha sucedido en un determinado momento del pasado. Y lamentablemente, muchas veces cuando eso sucede, esas referencias orales o escritas
se van perdiendo porque no se han recogido los hechos en el instante. Y yo solo quiero mencionar un ejemplo de lo que estoy señalando. Hay una fotografía de hace apenas 50 años, no es historia antigua, historia de hace 50 años. Y en esa fotografía, como este banner que está aquí, se ve atrás Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, Partido de la Liberación Dominicana. Y en la fotografía, pues, salen los miembros del primer comité central del PLD, 25. Bueno, los que participamos en esa formación, en esa fundación del PLD, fue en el local allá de Fiesta de Luz, que ya desapareció. Pues resulta que hay compañeros de los que ahí salen fotografiados que no conocemos, que no sabemos quiénes son, hace apenas 50 años. Hay una compañera específicamente que sale ahí retratada y hemos preguntado entre todos y no sabemos quién es. Pero lo más curioso, en la foto no figuran Franklin Almeida y Euclides Gutiérrez, que fueron miembros del primer comité central del PLD. Bueno, ¿por qué? Porque no se recogió ni se hizo acta de esa primera reunión del PLD. Bueno, esto se evita con libros como el que hace el profesor Francisco Suazo Rosario, y por eso lo felicito realmente. El profesor, yo no voy a extenderme porque tanto Rodrigo como el secretario general hablarán de diferentes aspectos, pero sí quiero resumir que el profesor nos remonta incluso al proceso electoral de 1994. Pero sobre todo nos narra ya con detalle, con lujo de detalle, cómo comienza la gestación de la fuerza del pueblo. Y allí narra una primera reunión, todavía en el PLD, del 19 de abril del 2015, donde se planteó la necesidad de reformar la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina. El proceso venía ya gestándose, como dice el profesor Suazo. Es más, en el año 2006, el presidente Fernández me designó como su representante para la toma de posesión del presidente Alan García en Perú. Y yo le pedí al presidente Fernández que incluyera en la delegación a Danilo Medina, en ese entonces secretario de la presidencia del primer gobierno de Leonel Fernández. Y se lo pedí porque ya venía el rumor de que el compañero Danilo Medina se iba a lanzar en el año 2008, que es el primer suceso ya de confrontación que hace notar muy bien el profesor Suazo Rosario en su libro. Y en Lima, Perú, pues tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con Danilo Medina, y mi exposición fue muy clara. Dije, compañero, nadie se lanza contra el presidente de la República si éste decide repostularse. Usted ha hablado con el presidente Fernández, hable con él. Si el presidente Fernández
va a la reelección, sería un suicidio suyo. Por supuesto, me dijo, no, yo no puedo esperar hasta el 12 porque el gobierno va a estar muy desgastado. Yo traté de convencerlo, de señalarlo, oígame, usted puede estar seguro que vamos a hacer un buen gobierno y que el presidente Fernández, si se reelige, seguirá siendo un buen gobierno. Pero ahí vino el primer choque en esa decisión equivocada en que terminó diciendo, el Estado me venció. Y ahí comenzó ya, pues, ese proceso. Un año antes de la reunión que nos narra el profesor Suazo Rosario, la del 19 de abril del 2015, se renovó el comité político del PLD, más que se renovó, se amplió con 8 nuevos miembros, y en esa reunión nosotros pudimos lograr que Radamés Jiménez pasara a ser miembro del comité político. Los 7 restantes fueron presentados por personas allegadas a Danilo Medina y compañeros valiosos como Daniel Toribio, Lijamada Melo, Rafael Camilo, fueron derrotados en esa ocasión. Y yo recuerdo siempre que a la salida del Hotel Sheraton, donde nos reunimos, me encontré con la profesora Ligia Amada y me dijo unas palabras que siempre he recordado, pero fueron premonitorias. Me dijo, compañero, lamentablemente le digo que el partido se dividió. Le dije, compañera, ¿por qué usted me dice eso? Dice, porque si no hay equilibrio entre los grupos y las corrientes, un partido, cuando un sector quiere imponerse y no respeta el otro sector o los otros sectores, cuando no hay equilibrio, ese partido está abocado a la división. Le llamaba a Melo. Y efectivamente, ya para el 2005 era evidente que estábamos, que se iba al fraccionamiento. A pesar, y lo quiero decir, y me perdona el compañero Leonel Fernández, que sé que por su humildad, tal vez estos datos no le gusta que lo digan en público, pero quiero señalar que el presidente Fernández hizo todo lo posible por mantener el legado del profesor Juan Bosch. Y voy a dar este dato. En el año 2012, yo viendo ya la situación como sucedía, me preocupaba mucho la candidatura, y lo digo ahora francamente, la candidatura de Danilo Medina. Porque los rumores corrían en el partido. Todos, pues, aunque no se hablaba públicamente, sabíamos que ya había una tensión, una crispación dentro del partido que se sentía sobre todo en la dirección, en el comité político. Y por esa razón dije, yo creo que hay que buscar una fórmula que pueda tratar de evitar que sea la candidatura presidencial de Danilo Medina. Era lanzarse cuesta arriba. Y comencé a tratar de formar un movimiento con un eslogan que decía, desde que el mundo es mundo, después del primero va el segundo. Bueno. Pero obviamente
yo trataba, sin decírselo abiertamente al presidente Fernández, de ir buscando el apoyo del presidente Fernández. Y un día me atreví, sin decírselo claramente, le dije, mire, presidente, buscando el apoyo, y me dijo, óigame, profesor, ¿qué no daría yo de que usted fuera el que me sucediera en la presidencia? Usted, que ha sido mi profesor, que ha sido conmigo un hombre de respaldo y apoyo, al que le tengo absoluta confianza, pero usted comprenderá que si yo lo apoyo, dejo de ser el líder del partido, y yo soy el líder del partido, de todas las corrientes del partido. Ese es Leonel Fernández. Y ese día salí del despacho no solamente agradecido del presidente, sino sabiendo que teníamos nosotros como presidente de la República un estadista. Y como me dijo Michelle Bachelet en una ocasión, ustedes tienen un lujo de presidente. Bueno, pues ya en el 15 vino ya el avance de la reelección, estaba todo tan bien cocinado que en la reunión de ese día solo 11 miembros de la dirección del Comité Central del Comité Político del PLD votamos en contra de la reforma constitucional. Y el profesor Suazo da los nombres: Leonel Fernández, Abel Martínez, César Pina Toribio, Julio César Valentín, Radamés Jiménez, Alma Fernández, Margarita Cedeño, Alejandrina Germán, Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeida y quien les habla. Todos los demás votaron por la reelección y ahí ya comenzó el proceso de fraccionamiento del partido. Proceso que se vendría a ahondar con la lucha interna entre padrón abierto o padrón cerrado. Danilo Medina por el padrón abierto, el presidente Fernández por el padrón cerrado. Yo recuerdo que a mí me nombraron presidente de una comisión para tratar de buscar una solución de compromiso, y aquella comisión, con excepción del compañero Franklin Almeida, que estaba con la tesis del padrón cerrado, pues los demás estuvieron con el padrón abierto, y a mí me encomendaron entonces hablar tanto con el presidente Fernández como con el presidente Medina. Y obviamente el presidente Fernández mantuvo su posición y el presidente Medina me dijo: dígale al presidente Fernández que si se hace el proceso con el padrón interno, si hace 2 años en las elecciones municipales hubo muertos en Barahona, esto se va a repetir y va a ser más grave, porque ese padrón está adulterado. Le dije: sí, pero el padrón se puede arreglar y se puede contratar una compañía para poder depurar el padrón. Me dijo: no, yo no acepto. Bueno, al final se fue con padrón abierto y ya sabemos todo lo que sucedió luego en el 2019. Cómo fue manipulado el padrón. El presidente Fernández habló por primera vez al país de cómo podía manejarse un algoritmo. Y la respuesta fue una respuesta burlona del entonces presidente de la Junta Central Electoral. Porque aquí nadie sabía lo que era el algoritmo. Compañero Radamés Jiménez, que está aquí,
no me deja mentir. Esa tarde estábamos nosotros acompañando al presidente Fernández, solo los tres, viendo en la pizarra electoral cómo iba ganando su candidatura frente a la candidatura opuesta. Y 15 minutos ya para terminar el conteo, de repente los votos del sur profundo comenzaron a llegar en favor del candidato contrario. Y todos nos quedamos, pero no es posible. Si ya faltando algunas votaciones, algunas mesas para terminar, ¿cómo es posible que de repente se cambie la tendencia que se llevaba? Bueno, ahí hubo la denuncia. Bueno, y ahí en ese momento, pues, se decidió formar un nuevo partido que va a recoger el pensamiento del profesor Juan Bosch. El pensamiento de quien ha sido el mentor, el guía y el formador del presidente Fernández, pero también de muchos de los que estamos aquí presentes. Con él aprendimos lo que es el servicio político, lo que es trabajar por el pueblo dominicano, lo que es ir a la política para servir al pueblo, para servir al país y para continuar la obra de Juan Pablo Duarte. Yo creo que ese legado que quiso dejar Bosch en el PLD, hoy lo tiene y lo levanta en alto la fuerza del pueblo. Porque como él decía, la dignidad nunca muere. Y la dignidad está en cada uno de los hombres, en cada una de las mujeres que son miembros de la fuerza del pueblo. Este libro, Francisco, primero felicitarte por él, pero en segundo lugar, será para nosotros de una valiosa utilidad para que las generaciones que reciban nuestra antorcha puedan encontrar aquí lo que fue la simiente de la fuerza del pueblo, y que en los años venideros sepan que la fuerza del pueblo se forjó, se construyó, y su lucha siempre será por la dignidad, el progreso y la soberanía de la República Dominicana. Buenas noches. Ha sido la magnífica exposición a cargo del doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. A continuación vamos a recibir la participación con su visión y la exposición del libro con nuestro secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián Peñita. Muchísimas gracias. Me han invitado a hablar de un libro que el compañero Francisco Suazo Rosario ha puesto a circular en esta noche. Presidente Radamés, compañeros de la dirección política, compañeros de la dirección central, invitados, amigos que también participan y que no visitan. Si yo hubiese sabido ese currículo de Francisco Suazo, yo no acepto estar aquí. Compañera Isela,
tenía que explicármelo antes. Miren, el libro, a mí me corresponde hablar un poco de una parte de la historia, ¿verdad? Una parte de lo que recoge el libro en la historia reciente de nuestra organización política, que es la parte que corresponde al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Que el libro lo recoge, yo diría que muy bien, lo establece correctamente. Y naturalmente aquí, como estamos conversando, no vamos a hacer análisis, sino que prácticamente vamos a hablar anecdóticamente de algunos acontecimientos, sobre todo porque nosotros entramos en una etapa ya final. Todo lo que dice el profesor Alburquerque, que el libro narra, es un asunto en el que nosotros nunca tuvimos participación, porque, como reitero, nosotros éramos del Partido de los Trabajadores Dominicanos, no del Partido de la Liberación, y por lo tanto no teníamos esa vivencia ni conocimos esos asuntos, solo lo veíamos en los periódicos y en las informaciones y aquella salida de Juan Dolio y todo lo que ocurrió porque estábamos participando en la lucha política. Pero quiero decir que el 6 de octubre estábamos a la expectativa del proceso, porque de alguna manera habíamos participado en ese proceso, de alguna forma inmiscuyéndonos en asuntos internos, porque había un movimiento encabezado por Peña Guaba llamado Juntos Podemos, que se estaba gestando con los partidos políticos aliados al PLD, que simpatizábamos con la candidatura del doctor Leonel Fernández, y el PTD era uno de ellos. Y ahí participábamos en ese proceso de discusión, de candidatura, etc. Y teníamos muchas expectativas en aquel triunfo de Leonel en esa convención, en esa primaria del PLD. Cuando vimos lo que ocurrió, a todos se nos cayó el ánimo. Después escuchamos en el Sheraton aquel discurso, y la verdad que nunca pensamos que el PTD iba a servir de plataforma al surgimiento de esta fuerza. Y no lo pensamos porque nunca nos llegó a la cabeza que teníamos esa posibilidad. Yo recuerdo que sentado al lado de Peñaguaba, que siempre me sentaba en las reuniones, me dijo un día, ¿y con quién será que el presidente Fernández va a aliarse? ¿Cuál de nosotros? Como tirándome una puya. No sé, vamos a ver. No, todavía, no sabíamos nada. A eso como el día 9, entre el 9 y el 10 de octubre, se apareció Onofre Rojas a una oficina que yo tenía por ahí por la universidad, de una ONG que dirigía, y me fue a comunicar algo, previa llamada telefónica, y me dice que la gente de Leonel están planteando la posibilidad de que nosotros sirvamos para... Y me hizo un lenguaje. Y yo, déjame ver si yo entendí bien. Los compañeros están planteando que nosotros seamos para una alianza con... No hay ningún problema, nosotros le servimos como alianza. No es alianza, no. No es alianza. ¿Y qué es entonces? No, que lo fusionemos, que... espérate, es otro nivel. Ya eso es otra cosa. Y entonces empezamos a consultar. Al primero que yo consulté fue a un joven que en ese momento era secretario general del PTD, universitario también, que le decían el feíto, pero cuyo nombre es Francisco Luciano. Y lo llamé y me dice, cuando le expliqué, me dice, ¿a dónde hay que firmar? O sea, de inmediato convocamos a la dirección política, se llamaba comisión política, y empezamos a discutir el tema, y en esa discusión todo el mundo en principio estuvo de acuerdo. Todo el mundo, con algunas preguntitas y algunas cosas, pero todo el mundo estuvo de acuerdo en lo fundamental. Con uno del compañero Esteban Díaz Jaque,
medio escéptico, pero de acuerdo, en ese momento medio escéptico. Después asumió el asunto, después de 2 discusiones, y fue el que más defendió en contenido el paso que estábamos dando. Porque lo asimiló y rápidamente lo asumió. Luego tuvimos algunas dificultades porque a veces uno piensa que uno solo que está en la cancha y los otros también planifican. Y entonces los otros planificaron. Visitaron al que había sido presidente histórico, uno de los líderes principales, y le dijeron que, no sé qué le dijeron, pero fue donde nosotros nos dijo que no nos iba a acompañar en el esfuerzo. Pero miren, ya el Congreso estaba montado, todas las acciones estaban montadas, los compañeros andaban por todo el país hablando con los compañeros, sacando los delegados para el Congreso del PTD, extraordinario, como decían los estatutos. Convocamos el Congreso y el Congreso se realizó con éxito. Hicimos la aprobación. Pues, todo eso implicó muchas discusiones. Discusiones con Roberto, discusiones con el propio profesor Albuquerque, con conversaciones con algunos compañeros, hasta que concretizamos un documento que finalmente firmamos, sirvió de base. El presidente Fernández todavía no lo creía, nos mandó a buscar una noche para confirmar. ¿Ustedes creen que van a garantizar? Presidente, todo está garantizado. Ahí el presidente habló al país, renunció el PLD y el 20 hicimos el Congreso. Se aprobó y a partir de ahí nació Fuerza del Pueblo. Pero como se dice en el libro, y como se sabe, el presente es al pasado como el fruto de la flor. Toda cosa tiene su génesis, tiene raíces. El surgimiento de Fuerza del Pueblo no es el resultado de una chepa histórica, es el resultado de un proceso histórico. Es decir, es la consumación de una serie de acontecimientos históricos que se conjugaron en un momento determinado. Y en ese momento determinado fue cuando nació el partido. Pero, evidentemente, que tiene una historia política de heroicidad, recogiendo también, además del legado del profesor Juan Bosch, su pensamiento, su lucha por la democracia y por la defensa de la soberanía del país y la dignidad del pueblo dominicano, se encuentra también con un conjunto de hombres y mujeres herederos de la raza inmortal. Herederos de la raza inmortal del 59, pero sobre todo de los héroes y mártires de 1963, que sin haber apoyado a Bosch en las elecciones, porque el 14 de junio no participó en las elecciones del 63, decidieron tomar las armas para defender en las montañas del país la democracia cercenada, la Constitución cercenada con el golpe de Estado de 1963. Por lo tanto, Manolo y sus compañeros, los cuales los que venimos del PTD nos convertimos en su heredero, Manolo y sus compañeros salieron a defender en aquel momento histórico la Constitución de la República. Por eso es que se dice que la historia no se repite, y si lo hace como tragedia o como comedia, o como falsa. En aquel momento la persona que encarnó la lucha por la defensa de la constitucionalidad sin elecciones, o la vuelta a la constitucionalidad, o la defensa de la Constitución, se llamó Manolo Tavares Justo, y subió a la montaña. Y subió a la montaña. Posteriormente, en 1965, quien encarnó la lucha por la defensa de la Constitución y la vuelta a la constitucionalidad se llamó Francisco Alberto Camaño Deñó.
Y en la calle de Santo Domingo se libraron cuentas batallas, se defendió la dignidad con las armas en las manos. Pero en el 2019, a quien le correspondió defender la Constitución de la República, nuevamente, subiendo las escarpadas montañas de Quiqueya, solo que aquí ahora las montañas eran las masas, el pueblo dominicano fue a Leonel Fernández. Y nosotros con él lo hemos acompañado en este esfuerzo. Un hermoso esfuerzo de lucha democrática para, heredando todo aquello, sintetizando las experiencias del pasado y asumiendo en función de la realidad objetiva que vive la sociedad dominicana de hoy, tratar de avanzar por el camino que ellos nos legaron y que no pudieron consumar. Pero que hoy día nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, creemos que están dadas las posibilidades de que podamos alcanzar aquellos propósitos, adaptándolos naturalmente a la realidad político, económico y social que vivimos en el país y que vivimos en todo el entorno latinoamericano y caribeño. Precisamente este partido que se narra en el libro, en la crónica que ha narrado el profesor Suazo, es una nueva esperanza para el pueblo dominicano. Y los hombres y mujeres de la Fuerza del Pueblo, que lo hemos asumido como causa, tenemos que entender que justamente como nueva esperanza del pueblo dominicano, tenemos que tener una actitud, un comportamiento y una acción, una práctica que se corresponda con aquel legado, con el legado de Manolo y su sacrificio, con el legado del profesor Juan Bosch y todo lo que ha significado para la democracia dominicana, con el legado del profesor doctor Leonel Fernández y su lucha por alcanzar la prosperidad, el progreso y la libertad del pueblo dominicano. Enhorabuena. Enhorabuena a este libro, que aconsejo a todos que no se vayan sin adquirir un ejemplar ahí afuera que está puesto a la venta y que además lo lean con cariño y profundidad, que en realidad narra una crónica importante, la historia de nuestro partido. Gracias. Sigue la participación de nuestro secretario general, Antonio Florian Peñita. A continuación vamos a recibir las palabras del autor y el hombre que es el anfitrión de esta actividad. Ya conocemos todo, leído por su distinguida esposa hace un ratito al inicio de la actividad. Francisco Suazo Rosario, profesor, abogado, doctor, con todos nosotros. Buenas noches. Mi hijo me preguntaba a la entrada del presidente, papi, ¿estás nervioso? Lógicamente que sí, Francisco Alberto, estoy nervioso. No solamente por la presencia del presidente Fernández, sino por el apoyo de este público tan maravilloso. Buenas noches, presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Antonio Florian, cariñosamente Peñita, secretario general. Rafael Alburquerque es vicepresidente de la República. Y en ellos, a todos los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que nos acompañan. A los miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo presente. A los presidentes de circunscripciones, de bloques, de direcciones medias, de direcciones de base y a los miembros en sentido general. Si se fijan ustedes, hay una nueva nomenclatura política en la República Dominicana. Señores académicos de la UAS,
Maestro Radamés Silverio, vicerrector de investigación y posgrado, quien nos acompaña en representación del rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudy Beltrán. Maestro Héctor Pereira, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mi decano. Maestra Juana Inés Ferreira, directora de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maestro Antonio Medina Calcaño, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro José Casado, vicesecretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro Pantaleón Paniagua, profesor de la Escuela de Derecho. Profesora doctora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, otra de mis casas de estudio. A los demás académicos que nos acompañan hoy en esta puesta en circulación. A mis alumnos de la UAS, de la Pucamaima y de la Universidad Católica de Santo Domingo. Quiero hacer una mención especial a los miembros de la promoción Luis Barionel Andestoy, clase 83, que hoy se encuentran presentes acompañándome en la puesta en circulación de esta obra. Invitados todos, señoras y señores, de todas las cosas que ha dicho mi amada Gisela Romero de mí, puedo renunciar a todas menos a tres. A la primera que no renuncio es a mi condición de académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A la segunda que no renuncio es a mi condición de investigador, porque para ello me he formado. A la tercera, que tampoco renuncio, es a mi condición de militante de la Fuerza del Pueblo. Y una cuarta muy importante, a la que no renuncio nunca, es a ser Francisco el de Gisela. Quiero continuar esta palabra con un gesto de agradecimiento al doctor Leonel Fernández por ser el impulsor de esta utopía posible que hoy se llama la Fuerza del Pueblo. Un agradecimiento al doctor Rafael Alburquerque y a mi alumno Borja Medina por considerar que el libro que hoy le presentamos tiene la calidad suficiente para merecer tener un prólogo escrito por ellos. Al secretario general Antonio Florián Peñita, porque desde que leyó el libro estuvo de acuerdo en que el mismo se pusiera a disposición de los interesados en la historia, no solo de la Fuerza del Pueblo, sino en una parte de la historia política de la República Dominicana. Además, a los tres, a Alburquerque, a Borja y a Peñita, gracias del Arma por acceder a ser los padrinos del libro al hacer hoy su presentación pública. A mi familia, Gisela, Paloma, Francisco Alberto, y ahora a mi nueva hija, Ruth Morales de Suazo, a quienes le he robado innumerables horas de compañía. A todo el equipo que organizó este evento. Al personal de la editora El Nuevo Diario, en la persona de Percio Maldonado, hijo, y Leonida, que han estado tan pendientes y que tanto cooperaron para la impresión y brindarnos una obra con una impresión de calidad. Y por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan en esta noche del 1 de diciembre y junto con nosotros le dan la bienvenida a las fiestas navideñas. Esta noche no pretendo hablarle en detalle del libro, porque ya lo han hecho los expositores, el doctor Rafael Alburquerque
el secretario general Antonio Florián y mi alumno Borja Medina. Siempre le digo a mis alumnos de metodología de la investigación jurídica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que para escribir su informe final de monográfico, lo primero que tienen que tener es una idea de investigación. Hoy hay algunos de ellos que me acompañan en la puesta en circulación de esta obra. En nuestro caso, la idea de escribir El nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso, nació de una conversación con nuestros hijos Paloma Mariani y Francisco Alberto, que hoy nos acompaña. Paloma está en Río de Janeiro terminando sus estudios de especialización en dermatología y cirugía dermatológica. En esta conversación, después de todo el proceso derivado de la primaria fraudulenta del 6 de octubre del 2019, Francisco Alberto, a quien le gusta mucho la política de nuestros dos hijos, nos dice a su madre y a mí: qué bueno que ustedes se fueron, porque con qué moral podía yo defenderlo a ustedes si se quedaban en un partido que le hace trampa a su líder. Hay una cuestión moral ahí. Y ahora, papi y mami, ¿qué vas a pasar? Hijos, respondimos, ahora hay que denunciar el fraude y estar preparado para lo que sea, que posiblemente sea la salida de Leonel Fernández de la organización a la que él ayudó a fundar y a la que ha contribuido a llevar 5 veces a la presidencia de la República. Como ustedes saben, Leonel Fernández y sus seguidores siempre habían, como apuntaba bien el vicepresidente Alburquerque, siempre habían apostado por el mantenimiento y fortalecimiento de la unidad del PLD. Este libro, pues, es una denuncia permanente contra ese fraude para que quede en la memoria de cada elector, de cada pueblita, que es prohibido olvidar. En cambio, Paloma, que no es muy amante de la política, nos preguntó 2 cosas. Primero, ¿y ahora qué toca hacer? Pregunta a la que le dimos una respuesta inmediata: apoyar a Leonel Fernández en la decisión que tome. Y la segunda pregunta, que es la pregunta de investigación: papi, ¿cómo contará la historia a las próximas generaciones lo que pasó en el PLD? Como no teníamos una respuesta inmediata, yo le dije a Paloma: mira, si tú supieras, voy a tratar de escribir un ensayo en la que tratemos de explicar de la manera más fidedigna posible todo el proceso que condujo a la formación de la Fuerza del Pueblo, para que la historia no nos la cuenten otros. Le puedo asegurar que al escribir esta crónica como testigo de excepción, y en tal condición lo hago desde la perspectiva que Alfonso Reyes, el gran maestro mexicano, tenía de Pedro Enrique Sureña, nuestro gran humanista, a quien llamaba testigo insobornable. Sábato, el noto Sábato, refiriéndose a la responsabilidad de escribir, dice: el escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad. Le digo que no pretendo entrar en detalle del libro, que no mencionaría algunos pasajes del mismo. En efecto, en la parte final de esta crónica titulada Preservar la fuerza del pueblo, hay 2 párrafos que quiero resaltar. Fuerza del pueblo debe tener una militancia consciente siempre de que la dignidad nunca se debe doblegar, y que la llegada al poder que llegaremos no ha de ser para que sus miembros se enriquezcan y disfruten de manera particular, sino que es para trabajar por el bienestar del pueblo dominicano y producir las transformaciones pendientes en todos los ámbitos de la vida nacional. El texto, El nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso, termina con una frase, con un párrafo
que tomé de la obra del vicepresidente Rafael Alburquerque, Huellas en el Camino, Huellas en el Sendero, que dicen que habrá desengaño, ¿quién lo duda? Lo ha habido, compañeros que se quedan en el camino, que traicionan, que engañan, pero de los labios de Juan Bosch conocí la frase que José Martí dirigió a Máximo Gómez cuando reclamó sus esfuerzos para la liberación de Cuba. No tengo más remuneración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Pero con la fuerza del pueblo venceremos. Finalmente, y para no cansarle, he traído conmigo un acto bajo firma privada donde en nombre mío, en el de mi familia y en el de la Dirección Media 20 de octubre, la cual me honro en presidir, hacemos la cesión del derecho de impresión de esta obra a la fuerza del pueblo. Vamos a pedir por favor al presidente Fernández que venga para hacerle entrega de esta autorización donde se entrega completamente la obra a la fuerza del pueblo en este día. Presidente, gracias. Acto bajo firma privada, cesión, derecho de impresión, obra, nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso, autor, doctor Francisco Sazo Rosario. El suscrito, Francisco Sazo Rosario, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad XXX-5, domiciliado y residente en la calle Mairemí, número 22 del sector Los Cacicagos, de esta ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, República Dominicana, autor de la obra en lengua española titulada Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso, cede a la fuerza del pueblo, en la persona de su presidente, doctor Leonel Fernández Reina, los derechos de impresión de dicha obra, desde la puesta en circulación el 1 de diciembre de 2025 hasta el 1 de octubre de 2027. Me permito hacer una pausa de por qué esta fecha. Para esa fecha ya habrá de haber una segunda edición de la obra ampliada y corregida, porque muchas de las cosas que ocurrieron no pudieron ser insertadas porque en los textos de carácter histórico las cosas que se ponen tienen que estar documentadas o los testimonios tienen que estar autorizados por las personas que lo hacen. Además, presidente, para esa fecha ya va a estar listo el segundo tomo de esta crónica que se titula Del Congreso Profesor Juan Bosch a los Congresos Franklin Almeida Ranciel y Manolo Tavares Justo. Esta sesión incluye todas las ediciones y cualquier proceso que actualmente existente o que pueda existir en el futuro, bien sea analógico, electrónico, magnético o digital, en la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, al primer día de diciembre del año 2025. Quiero saber si está aquí todavía mi notario público, Mario Mateo, que se ponga de pie, que levante la mano. Allá tenemos a nuestro notario público que dice: yo, licenciado Mario Mateo Encarnación, notario de lo del número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio de Notarios Incorporados, colegiatura 3459, certifica y da fe que esta firma que yo he estampado aquí es la que acostumbro a usar en todos los actos de mi vida pública y privada. Así que la hacemos entrega. Bueno, quiero reconocer la gran generosidad del compañero Francisco Suazo en hacer esta sesión de derecho de su obra que hoy ponemos en circulación, pero ya yo hice el cálculo económico. Yo no sé si él está claro qué es lo que nos ha cedido, pero si tenemos 2 millones de miembros en la Fuerza del Pueblo y solamente da 100 pesos por este volumen, son 200 millones de pesos,
que vamos a tener, lo que equivale a 3 millones de dólares y 20 millones de pesos dominicanos. Así que muchas gracias por esa sesión de derecho. Y si viene el segundo libro y hace una segunda sesión de derecho, son 400 millones y ganamos las elecciones. Bueno, buenas noches y muchas gracias.